Buenas tardes. Vamos a una nueva para terminar, porque no hemos terminado el tema. Recuerda, el título es Cambie su manera de vivir al cambiar sus dichos. Bueno, eh, seguimos y yo creo que todos estamos trabajando en el área de que vamos a hablar bien, vamos a hablar palabra de Dios, vamos a vivir en la palabra de Dios. Bueno, recuerde que Jesús dijo que usted puede tener cualquier cosa que diga si no duda y cree en su corazón lo que dice. Voy a volvérselo a repetir. Jesús dijo que usted puede tener cualquier cosa que diga si no duda y cree, si no duda y cree en su corazón lo que dice. Uno lo lee y dice, ah, no, listo, eso está facilísimo, pero póngalo usted en práctica. Ponga usted en práctica que todo lo que yo diga, fíjese que a veces tenemos que revisar porque decimos muchas palabras que no debemos decir, ¿verdad? Y la duda es un trabajo tenaz lo que toca trabajar. Mire, uno muchas veces le va bien, las cosas están funcionando, pero uno tiene una maña y dice, ay, pero ¿hasta cuándo será que esto va a estar así? Que todo está como funcionando. Oiga, siempre, porque el Señor tiene la bendición para mí. Bueno, entonces, pero ahí entra que, y cree en su corazón lo que dice. Cree en su corazón lo que dice, que ese es un punto súper, súper, súper complicado. Cree en su corazón lo que dice. ¿Por qué? Porque es que uno aquí ahorita nos grabamos y decimos, Señor, yo sé que tengo la bendición, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú me cuidas, yo sé que me das la victoria, pero con que pase la más mínima cosita se nos salga, ¿sí? Se nos salga, ahí mismo todos nos enredamos. Y es cuando yo no me tengo que enredar. Entonces en esta tarde, vamos al capítulo 3 de Santiago. Porque siempre hemos mirado, sí, en la palabra habla de la lengua, y ahí quedamos. Pero quiero que miremos realmente, pero también tenemos un muy buen ejemplo para nosotros cambiar. En el capítulo 3, empezamos en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagas maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Eso realmente, ahí empieza ese capítulo a hablarnos duro, porque fíjese usted en ese versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese usted que si uno mira, uno se ofende. Uno muchas veces le dice a las personas cosas que no debe decir, ¿verdad? Que uno no debe decir, que no puede, pero así eso lo tenemos que trabajar, porque no solamente ofende a la otra persona, sino que nos ofende a nosotros, pues, sino que dañamos a la otra persona y está saliendo de nuestra boca. Yo me acuerdo de una persona que yo tuve que predicaba y ella siempre decía, recuerde que las palabras que salen por su boca, donde hacen efecto primero en su vida y después en el resto de la gente. Entonces, a uno se le olvida. Eso, yo digo que a uno hay cositas que se le olvidan, pero si vamos a ver, miren, digamos, el versículo 2 en otras palabras. Porque todos tropezamos, caemos y ofendemos de muchas maneras. Si alguien no ofende al hablar, sin nunca nada malo, es una persona perfecta,
de carácter plenamente desarrollado, capaz de controlar todo su cuerpo y de refrenar toda su naturaleza. Si usted vuelve y lo mira, todos tenemos que trabajar ahí en esa área. Ahí no vamos a decir, ay no, es que fulanito, sí, yo eso sí acepto. Hay personas que sueltan y dicen tantas cosas que uno a veces a ustedes no les ha pasado, que le dicen a uno tantas cosas que uno al final no entendió, pero de esa persona salió muchas cosas que no han debido salir. Entonces, voy a repetirles, porque todos tropezamos, caemos y ofendemos de muchas maneras. Si alguien no ofende al hablar, si nunca dice nada malo, es una persona perfecta, de carácter y plenamente desarrollada, capaz de controlar todo su cuerpo y de refrenar toda su naturaleza. Fíjense que es una cosa que debemos tener muy... Mire, por ejemplo, yo lo veo con mis bebés. Mis bebés ustedes le enseñan y ellos aprenden ahí mismo. Es increíble, increíble cómo aprenden. Y después uno dice, pero ¿por qué haces eso? ¿Quién se lo enseñó? El bebé no nació. Fíjese que nosotros tenemos que reconocer que sí a veces hacemos cosas que no deben ser. Bueno, la palabra de griego traducida como ofender puede traducirse como tropezar. La palabra de griego traducida como ofender aquí, lo que estamos leyendo, podría traducirse como tropezar. ¿Qué pasa? Nosotros, y yo pensaba cuando lo estaba mirando y lo estaba estudiando, uno a veces tropeza, es una, ¿qué hace uno? Tropezamos con nuestras muchas palabras. Nosotros tenemos, mire, y con muchas cosas tropezamos, y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere decir tantas cosas que finalmente no dice, pero sí puede estar haciendo dolerle el corazón a la otra persona. Entonces, tenemos que reconocer que hemos tropezado con nuestras palabras, que hemos tropezado con nuestras palabras. Bueno, entonces vamos al versículo 3. En el 3 ya habla de otra cosa diferente, sigue hablando de la lengua, pero hay algo que nosotros podemos ver como un buen ejemplo. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner un freno. Hay que poner un freno. Y el freno, recuerda que no es decir todo el tiempo, yo necesito hablar bien, yo voy a hablar bien. Eso está bien, que mi pensamiento esté, pero yo tengo que llevarlo a cabo. Yo tengo que llevarlo a cabo. Yo siempre les he dicho que esas personas que están echando chistes todo el tiempo o hablando así como de doble ánimo, a mí no me dan paz, porque ahí vuelve lo que la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice una palabra, usted está a veces diciendo cosas, pero eso sí le ayuda a uno. Fíjense que sí. Resulta que hay personas que siempre que lo ven a usted o me ven a mí o el que sea, siempre va a tener, siempre lo quiere corregir. Pero cuando uno aprende y dice, esa persona habla de la abundancia del corazón, usted va a tener paz y ni siquiera va a tropezar sus palabras, porque no va a contestar. No va a contestar, sino que va a decir, bueno, Señor, yo tengo esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento y que te la pido mucho a ti, tú me la regalas y voy a hacer el cambio. Bueno, entonces, porque hay personas que uno dice, pero yo como que ni me meto con esa persona, pero tiene el detalle o lo que, la corrección que no es.
El freno en la boca del caballo permite dirigirlo en cualquier dirección. Yo quisiera que todos subrayáramos el freno, porque eso es, pienso que el freno tiene que estar primero en mi pensamiento, en mi espíritu, en mi alma, y decir, voy a tener el freno. Porque yo creo que a todos nos pasa, hay personas que, por ejemplo, no nos caen bien y uno dice, otra vez vuelve y juega. Señor, voy a tener el freno para, en lugar de decir eso, bendecir a esa persona. Y pensar siempre que cuando yo estoy bendiciendo a esa persona, la primera bendecida soy yo. Cuando yo le digo, Señor, bendice a esa persona, ¿qué pasa? En el nombre de Jesús yo te bendigo, en el nombre de Jesús el Señor te multiplique, en el nombre del Señor tu oración, recibe tu oración abundantemente, en el nombre del Señor la gracia del Señor está en ti, la misericordia. Usted de pronto está pensando y dice, ay, pero no, me estoy volviendo. No, acuérdate de ahora en adelante, la misericordia del Señor está en tu vida. ¿A quién? ¿Qué estás haciendo? Está saliendo de tu boca. Y tú vas a ser el primero que va a estar toda la misericordia contigo, que va a estar la gracia, que va a estar que tengas fruto. Que tengas fruto, todas esas cosas lindas que uno puede decir de la palabra, que el Señor te dé abundantemente, te bendiga abundantemente, ¿sí? Que el Señor te bendiga abundantemente, todas esas cosas que son realmente bendición. Entonces, fíjese usted que si nosotros empezamos a trabajar en el freno, vamos a encontrar muchas cosas de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ay, muchas gracias, el Señor te bendiga. Porque usted va a recibir muchas cosas que usted dice, no quería. Pero si yo voy a tener freno, me voy a quedar calladita y no voy a arreglar. Lo que era chiquitico lo voy a volver más grande. Entonces, acuérdese, freno, acuérdense. Y acuérdese que me pareció muy interesante lo que acabo de hablar también. Ofender puede traducirse como tropezar. Bueno, entonces, porque uno no sabe realmente qué es lo que debe, sino pensar, frenar y decir, Señor, bendigo a esta persona, gracias Señor. Bueno, en los versículos del 4 al 6 que vamos a ir leyendo, el 4 dice, mira también las naves que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Dice, ahí hay otra vez un ejemplo. Si tú ves esos barcos tan sumamente grandes que uno dice, no, esto tiene que tener, y va uno, mira, y es un timón, el que lo maneja. Fíjate que así puede uno pensar y llevar al ejemplo de la vida de uno. Uno piensa, yo no te voy a decir que dejemos de pensar, pero sí que debíamos pensar bien para no. ¿Qué pasa? Si nosotros, ese timón maneja, ¿por qué? Nosotros que caminamos con el Señor, que aprendemos palabra de Dios, que sabemos todo lo que el Señor nos enseña, ¿por qué no lo llevamos a cabo? ¿Por qué no puede salir de nuestra boca palabras de bendición? No palabras para ofender. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande, y lo hemos visto en todas las áreas, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjese usted, una guerra se ha armado por una cosa que no se entendió y se armó. Entonces piense usted que nosotros estamos en qué vamos a ponerle, qué vamos a hacer nosotros, que nosotros le vamos a poner un freno. Entonces vamos a ir pensando cómo vamos a hacer.
yo le digo que si nos proponemos, el Espíritu Santo que está en nuestra vida nos va a prender esa lucecita de decir, uy, estás diciendo lo que no tienes que decir. Estás diciendo lo que no tienes que decir. Bueno. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque vuelvo y le digo, hay palabras que hacen doler mucho el corazón de muchas personas y uno las manda. Bueno, pero en palabras sencillas en esta tarde, usted puede poner freno en la boca de un caballo y controlar su cuerpo. Bueno, es en el mismo sentido, consideremos la lengua. En el mismo sentido, consideremos la lengua. Un pequeño timón dirige hacia donde el capitán quiera un enorme barco de muchas toneladas de peso. Pero, ¿qué pasa? Si eso mismo es lo que queremos hacer nosotros, ¿qué pasa? Vamos a trabajar en eso. Por ejemplo, fíjense que hay muchas cosas que por nuestra lengua han pasado. Por ejemplo, cuando usted repite todo el tiempo, no, es que en mi familia a todos les ha dado esto y a mí me va a dar. Y dele, y repita. O en cosas tan sencillas que, por ejemplo, puede uno empezar a decir, creo que me estoy enfermando de algo. Probablemente me voy a enfermar de veras. Creo que me estoy resfriando. Y tanto lo repito que llego al punto de que eso es lo que pasa. Tengo miedo de tener tal cosa, tengo miedo de... ¿Qué voy a hacer? Que si yo estoy, lo que acabamos de leer, hacemos un incendio. ¿Sí? Pero si yo empiezo a pensar y a decir que el Señor es el dador de vida, que Él me da todas las bendiciones, que me da la sanidad, yo voy a cambiar. ¿Sí? Yo voy a cambiar de estarme todo el tiempo hablando palabras de males y de derrotas. ¿Por qué? Porque eso finalmente, si yo lo hago, habrá producido palabras que darán fruto de acuerdo a lo que usted ha hablado. De acuerdo a lo que usted ha hablado. Entonces, pensemos en esta tarde, cada uno de nosotros, que vamos a poner freno y que vamos a trabajar en eso. Fíjese, versículos 7 y 8. Toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Y entonces alguien dice, pero la Biblia dice que yo no lo puedo domar. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Todo lo que hemos hablado decimos, no, yo voy a seguir igual. ¿Por qué? Porque mire el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjese que la palabra ahí es dura. Pero, entonces, ¿en dónde me subo? No. Nadie puede dominar la lengua. Pero usted tiene que pensar que yo, con el mal manejo de mi lengua, puedo envenenar mi cuerpo, mi espíritu, puedo envenenar mi vida. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. O freno, sacarlo hacia adelante en la vida.
si se usa correctamente. Sacarlo hacia adelante en la vida si se usa correctamente. Usted me dirá, uy, pero esa palabra está durita. Sí, realmente, pero acuérdese que lo que está en la palabra de Dios está colocado, pero tiene la respuesta para hacer el cambio. Bueno, fíjense que tenemos grandes ejemplos en la palabra de Dios y uno de los grandes ejemplos es Pedro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, ¿sí?, que tenemos que ver es que cuando yo uso correctamente puedo traer vida, salud a su espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo manejo bien mi lengua, ¿qué puede pasar? Puedo traer vida, salud a su espíritu, alma y cuerpo. Sí, de pronto decimos, ningún hombre puede dominarla, pero gracias a Dios el Espíritu Santo puede. Pero gracias a Dios el Espíritu Santo puede. Y aquí viene un punto súper importante. Algunos han dicho, de todas maneras, ¿qué hay de bueno en eso de hablar en lenguas? Ya ahora en este tiempo dicen que las lenguas ya cesaron, eso no van a cesar porque están en la palabra de Dios. Y por ejemplo, eso nos ayudaría mucho. Cuando usted realmente está que vuela, si usted empieza a orar en lengua, yo le digo que usted cambia, hace este cambio ahí mismo. Impresionante. Mire, pero yo le puedo decir, yo le puedo repetir, pero ¿qué es lo principal que vamos a hacer? Que yo lo tengo que poner en práctica y decir, yo sí quiero cambiar mi manera de hablar. Yo sí quiero cambiar. Y por eso les coloco el ejemplo de Pedro. ¿Usted ha considerado a Pedro? Seguro que sí, porque uno repite mucho, sí, es que yo me parezco a Pedro. ¿Sí? Pero imagínense que Pedro cambió totalmente. Pedro siempre se le estaba yendo la lengua y prometiendo hacer yo moriré por ti. Le dijo a Jesús, me imagino a Jesús junto a él. Sí, moriré por ti. Yo creo que el Señor decía, Entonces, ¿qué pasó? Porque él, una de las palabras que siempre hemos tomado es que él, sí, yo moriré por ti, yo haré lo que sea. Primero que todo se acostaron a dormir, pues eso ya hubo un problemita. Después cuando alguien dijo, creo que ese hombre es uno de ellos, y trató de acusarlo de ser seguidor de Jesús. Inmediatamente, ¿qué dijo? Pedro dijo, no conozco a ese hombre. Y yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos nosotros, porque uno dice, no, usted tranquila que yo voy hasta el final, a la nada, hasta luego. Pero, ¿qué pasó? Él no tenía control de su lengua. Estaba dominado por el miedo aun cuando no pudieran encontrarlo con suficientes evidencias para condenar. Fíjese usted que aquí viene un punto aún, cuando no pudieran encontrar suficientes evidencias para condenar. Mire que ese es un punto. Fíjese que usted a veces empieza a defenderse y no necesita defenderse. No necesita decir nada, no necesita simplemente 2 palabras y con esas quedamos bendecidos todos. Bueno, fíjese usted que ahí tenemos que aprender. Pero aquí hay algo muy importante, que es lo que ya pasó en la vida de nosotros. Después, ¿qué pasó con Pedro después del día de Pentecostés? Después del día de Pentecostés, cuando Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo y habló en lenguas, el poder de Dios llegó dentro de él. Si usted mira, usted ya tiene al Espíritu Santo. Usted ya tiene al Espíritu Santo en su vida
que usted le puede decir, Espíritu Santo, yo quiero hacer cambios. Y yo le digo que Él empieza a trabajar inmediatamente en la vida de uno. Bueno, inmediatamente. Y fíjese que eso le pasó a Pedro. Pedro en ese momento, ¿qué hizo? Entonces Pedro se puso de pie y habló 3 minutos a 3.000 personas. Aquí exageran un poquito. ¿Y qué hizo? Y 3.000 personas fueron salvas. Que yo me imagino que pues ahí había hartas lengüitas, ¿no? Entonces yo me imagino que uno decía, ay, ¿y cómo cambió? Mire, después de todo lo que hizo. Pero fíjese usted que cuando a usted le digan, ve cómo ha cambiado, está como diferente, ¿qué está haciendo? Usted está honrando al Señor, está dando testimonio, ¿sí? Está dando testimonio de lo que hay en cambios, porque eso fue lo que hizo Pedro en ese momento. ¿Qué pasó? Después hubo poder en sus palabras. Después salió del aposento alto y encontró otra cosa que es para tener nosotros muy claro. Miren lo que dice Hechos 3:6. ¿Qué pasó en Hechos 3:6? Salió del aposento alto y al primer lisiado que encontró le dijo, no tengo plata, la tengo en... ¿Qué pasa? La tengo en casa, pero lo que te voy a dar, estoy parafraseando, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Mire, ¿qué pasó? Cambió totalmente su vida cuando el Espíritu Santo entró a la vida de él. Y en la vida de nosotros, ¿qué pasó? El Espíritu Santo está ahí. Pero de pronto no le hemos ni dicho, Espíritu Santo, yo quiero cambiar, porque acuérdese que para yo decir, yo quiero cambiar mi manera de hablar, ¿qué tengo yo que hacer? Yo me tengo que decidir. Yo le puedo regalar todos los libros, que yo nunca volví a regalar libros que hablan sobre la lengua, porque eso es un problema. Porque entonces la gente dice, ay, me está echando... No se puede, pero mire, si uno ve, mírelo por ejemplo usted en un dolor que le da. Cuando usted reprende, usted dice, no señor, yo soy sana de la cabeza a los pies en el nombre de Jesús, yo estoy bien. Y usted se le olvida, por allá al rato dice, ¿verdad que me dolía? ¿Qué hizo usted? Lo que hizo aquí Pedro, ¿verdad? Cambió totalmente su manera de hablar. Entonces, cuando yo cambio mi manera de hablar, ¿qué hay? Hay poder de Dios. Mire qué hermoso, hay poder de Dios en mi lengua, porque cambié totalmente mi manera de hablar. ¿Qué pasó? Los ojos de aquel hombre se agrandaron y dijo, nunca nadie me ha hablado así. Ahí no dice cuánto tiempo que había pasado, porque de pronto llevaba mucho tiempo en esa situación. Pero fíjese usted, nunca nadie me había hablado así. ¿Cuántas veces viene una persona, pero así pues, y uno le dice, no, pues claro, es que usted como hizo esto, puso esto, eso es lo que no tengo que decir. Yo tengo que decir la palabra de Dios. Y todo el mundo me dijo siempre, dice ahí, ay, bendito seas, todo este sufrimiento algún día valdrá la pena. No, ¿qué era lo que tenía? El Señor no le estaba ni enseñando tanto a la persona que estaba ahí como lo que le estaba enseñando a Pedro. Pero recuerde algo bien importante. Nosotros tenemos el poder en nuestra lengua, en nuestros labios. Y cuando usted da esa bendición, acuérdese de hoy en adelante, ay, yo soy bendecida primero. El Señor los bendiga y uno dice,
yo siempre digo así, pues mire lo importante que es. Cuando Pedro dijo, de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, él dijo, ¿qué dijo la persona que estaba al otro lado? Él dijo, no sé lo que quieres darme, pero lo quiero. No sé lo que quieres darme, pero lo quiero. Imagínense en tiempos que estamos pasando, que son difíciles, y que nosotros queremos mostrar a todos lo mejor. Imagínense cómo es de lindo ahora poder bendecir. Sí, poderle decir, yo te entiendo, pero el Señor está contigo y tú sales adelante. ¿Tú sabes todo lo que significa esas palabras? Fíjense que él no lo entendía. No sé lo que quieres darme, pero lo quiero. Alabado sea Dios. Pedro tomó de la mano y él se levantó. Fíjese que ahí vuelve otras palabras. Alabado sea Dios, y Pedro tomó de la mano y él se levantó. ¿Qué podemos ver aquí? Pedro aprendió a controlar su lengua. Porque acuérdese que cuando leemos la palabra, él por ahí peleó, él hizo varias cositas. En la palabra encontramos varias cositas. Pero después, oigan, no veo dónde Pedro se hubiese metido en más problemas por su lengua después del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque él entendió y puso un freno. Y dijo, sí, yo realmente hablo mal. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo dominó su lengua. El Espíritu siempre nos quiere enseñar. El Espíritu siempre nos quiere enseñar. Pero, ¿qué es? No, es que yo toda la vida he sido así, yo sigo siendo así. Y déle. Él tomará su propia lengua si usted lo deja. Él tomará su propia lengua si usted lo deja. Si profundiza en la palabra de Dios. Miren, si hay cosas que en la lectura de la palabra, si mi problema, por ejemplo, es la lengua, ¿qué puedes hacer tú? Coge a leer y subraya, mira lo que habla aquí, mira lo que dice aquí. ¿Y qué pasa? Que yo voy a cambiar totalmente. Bueno, ¿qué pasó? Él tomará, ¿qué pasó entonces? Él domará su propia lengua si usted lo deja. Él domará si profundiza en la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja con el hombre desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Bueno, acuérdese que no es de allá para acá, sino de aquí para allá. Cuando yo le digo al Señor, yo quiero cambiar. No quiero con esto decir no, por ejemplo, en el punto de la enfermedad, decir que neguemos la existencia de la enfermedad. ¿Sabe qué es lo que tenemos que negar? El derecho de esa enfermedad para existir en mi cuerpo. Yo no le doy ningún derecho. Yo no le doy ningún derecho a que en mi cuerpo pueda existir la enfermedad. Bueno, yo no le doy ningún derecho para existir en mi cuerpo, porque yo soy, óigame bien, voy a repetirse, no niego la existencia de la enfermedad, niego el derecho de esa enfermedad para estar en mi cuerpo, para existir en mi cuerpo. ¿Por qué?
porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero entonces usted me va a decir, ay, no, yo lo he peleado, yo. Bueno, ¿qué tienes tú en tu espíritu, en tu alma? Tú lo estás creyendo. Acuérdese que es lo que más hemos hablado en este momento, que es creerlo. Porque si yo no lo creo, pues la montaña sigue conmigo. Acuérdense, si yo no lo creo, pero yo tengo la autoridad para decirle, niego el derecho de esa enfermedad para existir en mi cuerpo. Yo la voy a pelear. No voy a decir, ay, no, venga para acá, como dice que es que estamos como tan contentos todos. No, piense usted en eso y sea usted, repítalo, tenga autoridad. Y no solamente, hoy puse la enfermedad, pero hay muchas cosas en la vida de uno que le han costado a uno mucho trabajo, como sacarlas de la vida de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? No te voy a dar el derecho de que me molestes más, en el nombre de Jesús. No voy a dar ese derecho, porque es que nosotros a veces damos el derecho. ¿Cómo? Ah, pues es que a mí me tocó eso, entonces pues yo lo voy a seguir consintiendo. No, Señor, porque tú tienes la victoria en el Señor. Tenemos esa victoria. Primera de Corintios 12, 27. Recuerde, vosotros pues, todo el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? A mí no me toque más. ¿Por qué? Porque el Señor ya acabó con esa maldición. Porque resulta que como se presentan situaciones, la gente empieza a decir, ah, no, la enfermedad es una maldición. Y esas son palabras mayores que no deben salir de nuestra boca. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Gálatas 3:13. Eso nosotros debemos tener. Nosotros tenemos es que ayudar a esa persona que de pronto su situación no es la mejor de salud. ¿Qué es? Yo lo que le voy a llevar es palabra de consuelo. Palabra de lo que dice la palabra. De decirle, esa enfermedad murió en la cruz. Entonces, no, quién sabe usted qué tendrás, quién sabe para dónde irá, quién sabe, y dele. Mire lo que dice 3:13, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué hizo el Señor? Él quitó la maldición de la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nosotros no estamos separados del cuerpo de Cristo. Bueno, Jesús nuestro Salvador, libre de pecado, aceptó el castigo que merecíamos cuando fue voluntariamente a la cruz. No se le olvide, voy a volvérselo a repetir. Jesús nuestro Salvador, libre de pecado, aceptó el castigo que merecíamos cuando fue voluntariamente a la cruz. Bueno, el versículo 14 del mismo Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros mirar realmente cada uno de nosotros? Que el sacrificio del Señor, el suyo, no fue un sacrificio cualquiera. El Hijo de Dios viviente, exaltado en las alturas, recibió la peor maldición para que todos pudiéramos, ¿qué? Ser sanos, ser victoriosos, ser reconciliados a Él. Bueno, entonces yo no debo dar derechos. Aquí, porque yo con mi lengua doy derechos, imagínense ustedes. No, toda mi familia se murió de lo que sea, yo también me toco el turno. Usted está dando un derecho.
No, es que a nosotros siempre en la familia nos ha pasado esto. Fuera en el nombre de Jesús, nada de eso. Bueno, ¿por qué? Porque verdaderamente todos nosotros somos, sí, teníamos pecado, pero eso se acabó en el nombre de Jesús. Entonces, usted no dé más derechos. Usted, por ejemplo, en el pecado damos derechos. Porque a veces, ay, es que a mí siempre, yo siempre peco en eso. Yo siempre peco en eso. Usted está dando derechos, hijos. Acabemos con eso. Realmente aprendamos hoy que vamos a poner ese freno en la lengua, pero para decir las cosas, porque resulta que aquí viene un adornito. Nosotros tenemos autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no le pongo freno, usted le está dando al otro para que haga ferias y fiestas. Usted tiene que aprender a hablar y quiero afirmar esa palabra todos los días, porque yo sé que si nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, vamos a recibir muchas bendiciones. Vamos a quitarle derechos que nosotros le hemos entregado al otro por estarle diciendo, no, como yo vengo de esa familia, a nosotros siempre nos ha tocado así. Y ahí siga repitiendo y sigan repitiendo y seguimos repitiendo todo el tiempo y que estamos dando derechos. Pero si nuestra manera de hablar cambia, ¿qué pasa? Mire, si usted dice, yo voy a bendecir, Señor, gracias, Padre, yo te bendigo. Mire, estamos pasando un momento difícil. Señor, gracias, tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Me cuesta, de pronto digo, me cuesta trabajo, pero papito, yo lo recibo. Y voy a caminar, Señor, para que tú me enseñes. Pero tú sabes que yo quiero ser consolada, que yo quiero ser consentida, que no quiero pasar por esa situación. Bueno, entonces, fíjese usted que usted encuentra muchas palabras y mucha palabra de Dios para realmente poder yo decirle al Señor, gracias, papito, gracias, Señor. Miremos lo que dice el Salmo 119, 89. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y ya está establecida allí. ¿Qué dice el 119? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y ya está establecida allí. Bueno, permanece para siempre. Yo tomo la palabra de Dios, yo trabajo de la palabra con la palabra de Dios y usted caminará en victoria. ¿Qué le podemos decir en esta tarde? Alabado sea Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gracias, Señor, porque realmente tú te llevaste esa enfermedad, tú te llevaste, entonces tú me vas a decir, ay, pero es que yo sigo, hay que trabajarlo. Todas las cosas hay que trabajarlas y muchas veces hay que por ahí nos peguen un codazo y diga, estás diciendo mal las cosas, no repitas así, no lo digas así. Bueno, entonces eso tenemos que recordar que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Recuerde que esa es una palabra que tenemos que tener, porque a veces usted va a empezar a trabajar y a decir, yo voy a hablar diferente, yo voy a cambiar todas estas cositas, porque si usted se pone a mirar, de pronto muchas de las cositas que nos han pasado a nosotros mismos las hemos hecho con nuestra lengüita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como ahora tú vas a cambiar, usted va a decir, no, pero es que esto siempre ha estado. No, usted se va a repetir todo el tiempo, Señor, ¿qué pasa? Apunte ahí Primera de Juan 4:4.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No se le olvide. Y si lo tiene que coger 20 veces en el día, cójalo. Recuerde que el Espíritu Santo está dentro de nosotros desde el instante de la salvación y nos capacita para decir no a la tentación, no a la tentación. ¿Sabe qué pasa? Que cada vez que resistimos alguna tentación, superamos un reto que es espiritual o triunfamos en una batalla que es la batalla de la fe. Lo hacemos ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Voy a volvérselo a repetir. Mire, cada vez que resistimos alguna tentación, superamos algún reto espiritual o triunfamos en una batalla de la fe. Porque la lengua va a ser un reto espiritual y es una batalla de fe. Tú lo puedes juntar, porque ¿qué pasa? Es un reto de que yo voy a hablar bien y es una batalla que gano, que triunfo, que digo yo, que yo puedo decir esta semana, al final de la semana, uy, sí, yo cambié mi manera y mire lo que pasó. Porque nosotros somos humanos y no vamos a dejarlo de ser hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, ay, pero ¿qué? Si esto sí me... Uno tiene como que estar marcando, pasé esta montañita, pasé la otra montañita, pasé la siguiente montañita. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo hacemos porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y avanzamos en nuestro andar de fe con el Señor, apoyándonos ¿en qué? En su poder, no en el nuestro. Avanzamos en nuestro andar de fe con el Señor, apoyándonos en su poder. Cuando yo le digo, en el nombre de Jesús no voy a volver a repetir esto, no lo voy a volver a hacer, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apoyando en su poder. Y ahí hemos manejado todo lo que estamos diciendo ahorita, que uno dice, no, pues si acabaron de leer que la lengua, sí, en el nombre de Jesús yo puedo domar la lengua y puedo tener una bendición total. Bueno, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Pero Padre, en esta tarde volvemos a repetir y a aprender esa palabra. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Gracias, Señor, porque mayor es el que está en vosotros y el que está en el mundo. Señor, gracias porque hoy nos declaramos más que vencedores, Padre, para caminar de la manito tuya, para caminar en victoria, para caminar en bendición. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.